Y estamos aquí con Fernando Posadas. Muy pero muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Fernando, Daniel, gracias por la invitación. Bueno, esta es como una pregunta obligada, ¿no? Por lo menos para mí. Yo sé que eras muy chico. Es más, ¿habías nacido? Sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Tenés algún recuerdo, tal vez no del 2 de abril, ¿no? Pues yo justo no me acordaba, David tampoco. Pero en esos días, ¿no? ¿Cuál es el primer recuerdo que se te viene a la mente? Es muy buena tu pregunta, Fernando, porque hoy es un día muy emotivo. Antes que nada quiero saludar a todos los argentinos, especial, una fecha patria muy importante, y hacerlo extensivo a los veteranos y a los caídos en la guerra de Malvinas. Yo venía pensando, cuando venía camino a tu radio, y me venía acordando, por lo menos, no sé si esa fecha, porque es verdad, yo era muy chico, habrá tenido 7, 8 años. Claro. Pero me acordaba las cosas, sobre todo, que me marcaron. Lo que me marcó mucho fue el hecho de haber ido a despedir a mi primo mayor, que era como un hermano, a la estación de trenes, que se iba rumbo a algún lado. Yo no tenía bien en claro a dónde iba. Resulta que había sido la guerra de Malvinas. Yo lo despedí, pero con la emoción de despedir a un familiar muy querido. Después, en el transcurso de ese tiempo, me di cuenta que todo lo que preparábamos, tejidos, lo que ahorrábamos, lo que juntábamos, mercadería, alimentos no perecederos, todo iba para él, me decían. Claro que él era, es decir, él, el conjunto de los argentinos que fueron a la guerra, ¿no? Así que me acuerdo de eso, me acuerdo que lo despedí, muy emotivo, pero bueno, tiene una historia con un final feliz. Él pudo volver, gracias a Dios pudo volver. Pero eso me marcó mucho, el encontrarme con esa situación y de muy joven. Así que te puedo decir que para un chico de esa edad, la guerra nos marcó bastante, ¿no? A todos los argentinos. Es algo que no debiera volver a repetirse nunca más, y nunca ningún niño ni ningún argentino debiera volver a vivir una emoción, un sentimiento de ese tipo. Pero después me pasó también algo muy interesante, ya años después, cuando volví a ver la película de Miguel Ángel Pereira, La deuda interna. Hermosa, hermosa película. Bueno, Desgarradora también. que la vimos, por decirte, el 80% de los jujeños en ese entonces la vio en el cine. El 100% de los alumnos primarios y secundarios la pudieron ver. Yo tuve la posibilidad de volver a verla hace unos días, el lunes pasado, nuevamente la película, pero con el agregado, el plus, que nos la relató el mismo director, Miguel Ángel Pereira. La vimos en el cine Selec, en la sala que lleva su nombre. La vimos y nos contó los relatos, el backstage, de cómo eligió los personajes, el momento histórico que se vivió, el furor que fue, los premios que ganó, las felicitaciones y cómo creció él luego como director, y contó el relato de los personajes, ¿no? Entonces, yo te puedo decir de que esa película también marcó bastante a uno, ¿no? El hecho de la deuda interna que tiene, digamos, la Argentina con los pueblos del interior, que mandó jóvenes a la guerra, que ahí sí éramos eran todos argentinos, éramos una patria, éramos unidos para la guerra. Y algunos no volvieron. Y en el relato él nos señaló el acontecimiento, lo que representa para los jujeños hacer el servicio militar obligatorio, que la mayoría de los jujeños elige el mar. Claro. Porque
Como Sí. el protagonista, ¿no? De Sí, la sí. película. Sí, sí. que- La mayoría elige el mar porque no conoce, entonces elige hacer la armada, la marina, mejor dicho. Y ese fue el caso de la situación de Verónico, del protagonista de la película. Y así como muchos, mis familiares también. Mis familiares, la mayoría hicieron la marina. Así que esa película me marcó mucho y también quiero invitarlos a todos los jujeños que no la han visto todavía, que la vuelvan a ver. Sí, realmente una película, digamos, excelente, no solamente por el tema, ¿no? El tema que toca, sino también por cómo está construida, ¿no? El tema de los personajes, el guión, Sí, cómo se mete Miguel Ángel Pereira en la piel de una historia, ¿no? sí, Una historia de un chico del interior de Jujuy, encima, ¿no? Y que te traspola a miles sí. de otros soldados que han ido desde el interior profundo de la Argentina a Malvinas, ¿no? Y está bueno porque además ha puesto en el plano internacional a Jujuy. Así que le mandamos, bueno, un abrazo muy grande a Miguel Ángel Pereira y bueno, también a Gonzalo Morales, que fue el protagonista Sí. de la película, muy chiquito. Bueno, Juan José Camero también Sí. ¿Y qué anunció? Anunció Miguel Ángel Pereira, nos dio una primicia básicamente, sí. y que bueno, como fue público, puedo decirla, Claro. nos dijo que va a ser la segunda parte de la deuda interna, ¡Hala! que se va a llamar las secuelas de la deuda interna. Ah, Porque ¡qué noticia! Sí, 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 porque bueno, a ver, para la que no la pudo ver todavía, quiero decirle que hay una continuación. Gonzalo, el Verónico, en la película, dejó un heredero. Dejó sembrada una semilla. Ah, Dejó sembrada una semilla. sí. Entonces, la secuela se va a ver, digamos, esa parte. Digamos. Y por supuesto que va a relatar también la vida de los jóvenes. Ahí nos vamos a sentir muy identificados, calculo yo, estimo, hago unas apreciaciones. De los 90, de lo que fue los 2000. O sea que va a dar mucho que hablar, porque él cuando decía, yo soy muy crítico, yo soy de la política, soy, digamos, no tengo inconvenientes para decir las cosas, no soy políticamente correcto, ¿no? Así que bueno, pudimos hablar, nos permitió hacerle preguntas, todo muy bien, digamos. Así que nos dio esos anuncios, esos anticipos, que bueno. Perdón, ¿no? Disculpen. Sí. Obviamente uno siempre hace un análisis político, ¿no? De cada situación, Sí. más de temas tan emblemáticos como este, que es la cuestión Malvinas. Y la película, ¿no? La deuda interna, se presentó en 1988 y en aquel momento, ¿sí?, tuvo una repercusión internacional, fue galardonada con el Oso de Plata, ¿no?, que es el premio más importante del Festival Internacional de Cine de Berlín, en aquel Berlín dividido, ¿no?, de 1988, de la Alemania no unificada. Y había un movimiento incipiente en aquel momento, porque se cumplían 6 años de lo que había sido el conflicto, y había una mirada desde la política, principalmente, de un fuerte criterio de desmalvinización, ¿no? La administración Alfonsín en aquel momento, a pesar de que nosotros no teníamos relaciones aún con Gran Bretaña, eso fue muy posterior, acompañó políticamente ese proceso de desmalvinización, ¿no? Entonces, esa película no solamente fue el despertar de una idea con respecto a Malvinas, o parte del despertar, ¿no?, porque ponía en foco esto que decía muy bien Fernando hace rato, ¿no?, aquellos que estaban invisibilizados,
los veteranos, los caídos, ¿no? Sus familias, sus situaciones. La historia Estaban desprotegidos absolutamente, personal. no solamente del Estado, sino de la misma sociedad, que envuelta en este mensaje de lo que había sido la derrota, la humillación, frente a, como se dijo muy bien, a una fuerza de la NATO, ¿no? Con lo que eso significaba, no se podía comprender. Entonces, esa película empezó en Jujuy, por lo pronto, ¿no? A mostrar el camino inverso, el hecho de tener que mostrar una historia en particular, pero que representaba un hecho, un momento que tenía que plantearse, tenía que ponerse sobre el tapete y empezar a discutirse. El destino de esa gente, ¿sí? Y la mirada política, no solamente histórica, política, ¿sí? Del conflicto, ¿no? Entonces, este es un factor, digamos, clave. Y en ese momento, con el perdón de la persona, el director era un crítico, ¿no? De la situación. Digo porque, como muchos, termina él después, ¿no? Adhiriendo a una, digamos, concepción política que es fuertemente anti-Malvinas, ¿no? Entonces, y fue funcionario. Un funcionario del primerísimo nivel. Entonces, no hago crítica a la persona, hago crítica a la mirada, ¿no? Política. La crítica es política, no personal, ¿no? Creo que es un gran director, un gran artista, un hombre que sabe mucho del tema. Y entonces eso significó la historia, como vos decís, que marca un antes y un después en Jujuy para empezar a revertir la mirada de desmalvinización que sufríamos todos, los jujeños, los argentinos en general, ¿no? Sí. Es verdad, coincidimos. Muy importante, 40 años después, que reivindiquemos fuertemente el sentido de pertenencia, de territorialidad y soberanía política sobre las Malvinas. Es muy importante. Hemos pasado un proceso muy difícil, muy largo, pero hoy estamos levantando las banderas en un momento histórico de Malvinas. Yo veo cómo se está gestando, cómo están realizando los actos en todo el país, en toda la provincia, en todos los rincones